se les dificulta generar ese proceso de vínculo y confianza, nos lo decían esta mañana. Pero si esa es una competencia que generó a lo largo de los 2 meses, 3 meses, 4 meses, la comunicativa. ¿Será que uno puede decir, sí pasó algo ahí en términos de progreso? Pasó. Entonces, esto es importante cuando hablamos en términos de educación inclusiva. Políticas, prácticas y cultura. Y garantizando las 3P, presencia, participación y progreso. El lineamiento que se desarrolla desde el Ministerio de Educación Nacional para la atención a los estudiantes tiene estas características o estos elementos. La participación, que ya la hemos venido hablando, y es que es clave. ¿Por qué? Porque esto no solamente incide en lo que se tiene pensado para mí, sino también en la toma de decisiones. Ciudadanos activos que sean capaces de tomar decisiones, porque si salen y están de pronto enfrente a la oportunidad de volver a cometer el delito, debo tener yo elementos para tomar una decisión, ¿cierto? Participación. Diversidad, tal vez no se ve, creo que por la luz, ¿cierto? ¿Sí se ve? No se ve, pero eso lo encuentran en los lineamientos, no se preocupen. Se entiende como una característica innata del ser humano, les voy a leer, característica innata del ser humano. Es decir, que todos y todas somos, ¿qué? Diversos. Determinada a partir de la identidad y de las particularidades de los adolescentes y jóvenes. Rescata las potencialidades individuales en términos de riqueza cultural, lingüística, económica, política, que se caracterizan en el orden social. Y es que no solo nos llegan jóvenes y adolescentes que han generado o han infringido la ley. Ese estudiante puede pertenecer a algún grupo étnico, ¿cierto? ¿No les ha pasado? ¿Les ha pasado que tal vez ese estudiante presente alguna discapacidad o alguna dificultad en su proceso de aprendizaje? Por lo general, puede ser más cultural o cognitivo, es decir, hace tanto tiempo que ya no está en el proceso educativo que se han comenzado a afectar sus procesos y dispositivos básicos para el aprendizaje. Extraedad, tienen una cultura propia, indígenas. Hay afectación. Tiene afectación cognitiva, ya lo decíamos, la generación de la poda neuronal, la mielización y la génesis neuronal. Entonces, de alguna manera, estos chicos deberían considerarse como problemas cognitivos, incorporarse a la política o no. Es una pregunta que nos está dando vueltas a muchos, ¿no es cierto? Bueno, les cuento. En el último COMPES de salud mental de la OMS, se saca la categoría de diversidad sexual como una de las patologías y se incluye esta de las afectaciones psicosociales, cognitivas, relacionadas por el consumo de psicoactivos. Por ejemplo, que eso es una gran ganancia, ¿por qué? Porque ya está demostrado. Tenemos estudiantes con discapacidad que llegan con su diagnóstico, por cuestión genética, por cualquier causa. Pero también tenemos afectaciones en el proceso del desarrollo cognitivo por estos factores externos como el consumo de psicoactivos. Entonces, esos también ya se están haciendo algunos ajustes para que nuestra categoría de CIMAD y de matrícula contemple también a estos estudiantes. Entonces, miren que en esta diversidad, si empezamos con el primer rótulo, sistema de responsabilidad para el adolescente, pero si fuera solo por eso no nos dice nada de cómo atenderlo. Decimos, es que es un estudiante que tiene consumo de psicoactivos, es un estudiante que no tiene familia, no tiene redes de apoyo. Todo eso, cómo hace parte precisamente de su proceso. La equidad, yo la resumo en algo muy práctico y es darle a cada quien lo que necesita. No lo que se merece, porque si hablamos en términos de lo que nos merezcamos cada uno de los que estamos aquí, imagínense.
nos merecemos esto y hasta más, ¿cierto? Pero es en lo que yo necesito, desde lo que yo necesito, ¿cuál es la pertinencia de esa calidad? Interculturalidad. Este es un elemento muy importante dentro del modelo. ¿Por qué? Porque habla del reconocimiento y la recuperación de las tradiciones culturales. Yo les pregunto, tal vez este elemento se tiene en cuenta o se ha venido trabajando con los estudiantes, con estos estudiantes, o poco a poco. O sea, que reconozcamos que tienen un saber, que hacen parte de una cultura o que pertenecen a algún grupo étnico y que por pertenecer y reconocerse como parte de algún grupo étnico, tenemos aquí unos elementos culturales, o no pasa, o son muy pocos los casos. La ley de ordenamiento sí dice claramente que los chicos que se reconocen como pertenecientes a la comunidad indígena serán remitidos al sistema de justicia. Para justicia propia. No son incorporados al sistema de responsabilidad penal. Pero efectivamente, cuando uno va a la práctica los CAES, es posible que encontremos chicos, claro que sí los hay, en la realidad sí los hay. ¿Qué pasa con este escenario de la interculturalidad? Cuando yo digo que hay un ejercicio de reconocimiento y recuperación de las tradiciones, no necesariamente yo me puedo estar reconociendo como parte de algún grupo. Yo creo que todos aquí desde los saberes, culturas y tradiciones tenemos algo, algún saber, alguna tradición todavía tenemos, pero que en el ejercicio ni se nos comparte, ni se nos resalta, ni se nos recupera. Tal vez se va perdiendo ese ejercicio y dice, bueno, pero es que eso hace parte de la interculturalidad. Si usted no solamente en el escenario educativo va a aprender unas cosas, sino que usted viene también con un saber, y ese saber lo puede colocar en puesta en común con el otro. Y ahí es donde se da el ejercicio de la interculturalidad. La calidad, estrategias educativas. ¿Por qué se hace siempre como el énfasis en las estrategias educativas? Porque pueden ser variadas, distintas, deben dar respuestas a particularidad de los estudiantes. En términos de atención educativa a estudiantes con discapacidad nos preguntan pero como, bueno, díganos qué hago yo con ese estudiante, Ojalá existiera una receta de yo poderle decir, si usted hace esto más esto, el resultado puede hacer esto y bingo, lo logró. No, porque depende precisamente de esa particularidad, ¿cierto? Hay algo importante en educación inclusiva y es que los CIP y los CAE se reconocen como una sede de la institución. Por lo tanto, el 1421, que es el de la institución, uno tiene que coger la docente de apoyo también para la atención para los guiados. ¿Qué sucede? Cuando ellos salen del sistema, ellos van a aulas regulares. Sí. Y lo bueno es que lo que hemos encontrado en la entidad territorial de Barranquilla es que desertaban era porque tenían una discapacidad en algún número significativo, producto de Otros factores. haciendo ese seguimiento se encontró, cuando estábamos revisando, claro, es que los muchachos tienen una discapacidad, pero lo lanzábamos al aula regular, cuando salían del sistema, iban y desertaban, que es lo más fácil. No volver. Tiene que retirarse. Pero mientras nosotros tenemos el sistema, identificamos que es estudiante, porque no es el muchacho del sistema, es el estudiante. El del estudiante sale del sistema y va a otra institución. Esa otra institución, desde el CIMAD, ve el historial del estudiante y dice, ok, el estudiante puede ser víctima del conflicto Exacto. armado, puede ser afro, y viene. Viene el sistema de responsabilidad de adolescente Pero lo más y está con una importante es discapacidad. una discapacidad. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que hacerse todo lo ajustes razonables para su proceso pedagógico. Y es cuando entra el docente de apoyo y tiene que hacer como sea para que el muchacho permanezca. Muchas gracias. Es interesante hacer una claridad. Los chicos, según la ley, que tienen diagnóstico cognitivo o mental, no hacen parte del sistema de responsabilidad penal porque son inimputables. Inimputables. Otra cosa es que hay un joven por deterioro de sustancias psicoactivas que llega a un proceso neuronal donde genera una especie de retraso con relación al proceso educativo. Son dos cosas completamente diferentes. Me parece interesante que de pronto, si yo no estoy equivocado, me colaboren y me corrijan porque sí tengo tiene una como
en una situación de orden cognitivo. Son dos complementos o dos acciones completamente diferentes. Sí. Creo entender. ¿Qué situaciones tenemos? Hablamos de que al principio, por eso les dije, sale una categoría de la OMS porque no la teníamos contempladas, y es, hay un factor exógeno, está por fuera, no lo adquirió, no hace parte de la discapacidad como se adquiere inicialmente, pero sí por cuestiones de consumo se afectan sus procesos cognitivos de aprendizaje. Puedo yo adquirir una discapacidad como puedo que no. O sea, puedo ser un estudiante que queda con dificultades en el proceso de aprendizaje sin necesidad de tener una discapacidad. ¿Qué pasa? En el proceso de los derechos de los jóvenes con discapacidad, ustedes recuerdan, por ejemplo, también un mecanismo que se hablaba de la interdicción. La interdicción fue un mecanismo que decía, tú no tienes capacidad yo te quito esa capacidad para tomar decisiones, ¿cierto? Y para asumir las consecuencias de tus actos y lo asumo yo. En este momento, en el marco de personas con discapacidad, sobre todo en la toma de decisiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, este todavía es unos elementos que vienen en discusión. Claro, si yo digo, si es una persona en condición de discapacidad cognitiva que comete un delito, pero no tuvo la capacidad de decir, lo cometí, las consecuencias, lo hice porque yo quise, es una persona inimputable, eso está en la parte judicial dicho. Sin embargo, como les digo, se está revisando esa capacidad de decidir, sobre todo en los procesos relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese sentido, si yo tengo capacidad para decir, quiero ser madre, aún con una discapacidad cognitiva, quiero adoptar, también podría, el término podría yo estar en capacidad de también tomar una decisión y tener consecuencia por otros actos. ¿Se va a entender? Ese todavía está en revisión. ¿Por qué? Porque precisamente sí que venía pasando el término de discapacidad. Los chicos y estudiantes con discapacidad eran utilizados por pandillas, por otros grupos al margen de la ley, para que cometieran delitos por lo que eran inimputables.